Quiero hablar de por qué quiere Dios que oramos y podemos participar con Dios. Porque yo como niño crecí en una familia de una iglesia tradicional reformada en Holanda, donde en realidad la imagen que tuvimos de Dios tenía que ver con todo lo que pasaba en la vida, tanto lo bueno y lo malo, en realidad parecía ser su voluntad. Eso es lo que se creía. Entonces mi papel como niño en poder influenciar algunos cambios de mi vida, no sabía yo cómo manejar esto. Pero por todos los años, conociendo a Dios, conociendo a Jesús, conociendo la Escritura, yo he descubierto que no es así. Que no todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué quiere Dios que oramos? ¿Podemos hacer algo al asunto o no? Bueno, primeramente es todo lo que pasa la voluntad de Dios, porque esa es la pregunta. En Mateo 6, versículo 10 dice Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Jesús está diciendo ahí a sus discípulos, diciendo que no todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Él dice también que el cielo es el modelo a que tenemos que mirar. Entonces, si Jesús dijera que todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Él, entonces no tenía que enseñarnos a orar así, porque Él dice, orad así, que se haga tu voluntad, Padre, en el cielo, en la tierra, como en el cielo. Entonces, si estos dos iban a ser igual, que ya todo lo que pasaba en la tierra era la voluntad de Dios, entonces no tenía que haberlo dicho. No tenía que haberles enseñado eso, no. Pero es claro en la vida de Jesús que no todo lo que pasaba en la tierra era la voluntad de Dios. ¿Sabes? Él se encuentra con enfermedades y sana a los enfermos. Se encuentra con endemoniados y él dice que también, y la Biblia dice que él les liberaba. Y cuando los discípulos preguntan, diciendo, ¿cuándo va a venir tu reino? Dice, cuando tú ves que yo estoy echando fuera demonios, sanando a los enfermos, dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios se estaba manifestando ahí en ese lugar donde antes se manifestaba el reino de las tinieblas. Entonces el cielo es nuestro modelo. Pero sabemos también de que podemos desobedecer a Dios. En Deuteronomio 30, 19 lo dice. Dice, a los cielos y a la tierra llama por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vives tú y tu descendencia. En otras palabras, Dios está dando simplemente esa opción, diciendo, mira, usted tiene la opción de ser bendecido. O la opción, como Eva y Adán, que desobedecieron, recibir las consecuencias de su desobediencia. Dice, pero no hagas como ellos. Por eso hago la ley. La ley dice, haz esto para que tengas vida y que lo tengas en abundancia. ¿Verdad? Tengas una vida en Dios bendecido. ¿Por qué? Porque Dios solo puede en realidad protegernos, puede estar ahí cuando nosotros también le obedecemos. Pero esto indica que nosotros podemos desobedecer a Dios. Esto ya indica que aquí en Deuteronomio que cuando alguien escogía contra la voluntad de Dios, que no era la voluntad de Dios, entonces pasaba en la tierra algo que él no quería. Ahora, la otra pregunta es, ¿oramos para cambiar la actitud o la voluntad de Dios? ¿O podemos producir cambios por nuestras oraciones? Bueno, lo primero, hay personas que creen esto. La primera creencia que existe, y muchos de nosotros hemos sido influenciados por esa forma de pensar, es que si Dios lo quiere, va a pasar. Si Dios quiere bendecir, Dios va a bendecir. Si Dios quiere sanar, Dios va a sanar. Entonces, todo lo que pasa en la tierra, y eso representa lo marrón, ¿sabes? Es la voluntad de Dios en el cielo. Es donde está el número 1, donde dice Dios y su voluntad. La voluntad de Dios en el cielo es lo que pasa también en la tierra. Y nosotros en realidad no podemos hacer nada al asunto. ¿Por qué? Porque es Dios que determina lo que va a pasar y lo que no. Eso también indica o quiere decir que todo lo bueno y todo lo malo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Pero hay otra opción. La otra opción es esta. Pensamos conocer la voluntad de Dios. Yo sé que en mi vida hubo un tiempo así, que yo pensaba, bueno, quizás Dios quiera hacer cierta cosa, pero quizás no, yo tengo que cambiar a Dios. Si yo escuchaba cosas de personas que decían, Dios quiere destruir esta ciudad porque hay tantos homosexuales o hay tantas cosas malas, es cosas que se escuchaba hace 30 años, 35 años, que yo escuchaba que Dios quería acabar con esto, Dios estaba en contra de esto, un montón de cosas que se describían que era la voluntad de Dios y yo
Yo no sabía cómo orar. Yo pensaba, Dios, por favor, en Surinam yo me enfermé. Y dices, Dios, estoy enfermo. Pero si tú no quieres que estoy enfermo, Señor, enséñame para que yo pueda orar contra ello. Yo siempre estaba luchando en aquel tiempo con la voluntad de Dios. Entonces yo pensaba conocer la voluntad de Dios. Y mira cómo ves aquí. Yo entonces empezaba a orar para cambiar la voluntad de Dios. Si yo era capaz de cambiar su voluntad, entonces Dios actuaba diferente, cambiaba su voluntad en el cielo y en la tierra se hacía al final su voluntad, aunque era lo bueno o lo malo. Y si no pasaba, por ejemplo, si yo no me sanaba, entonces la conclusión era, no era la voluntad de Dios, porque al final todo lo que pasaba en la tierra, al final era la voluntad de Dios. Pero no creo eso tampoco. Yo creo lo que es lo tercero, es que nosotros, por la gracia de Dios, podemos entender la voluntad de Dios. En el cielo, Dios nos está diciendo, busca, dice Pablo, las cosas de arriba. Donde está sentado Cristo, donde está Él, busca las cosas de arriba. Él dice, la Biblia dice que estamos con Cristo sentados en el trono. ¿Para qué? Para que conocemos su voluntad. Y cuando conocemos su voluntad, nosotros oramos en el nombre de Jesús, actuamos en el nombre de Jesús y entonces se va a ver la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Ahora, conocer la voluntad de Dios. Todo lo que oramos tiene que ser según la voluntad de Dios. Y podemos conocer la voluntad de Dios. Gracias a Cristo podemos conocer la voluntad de Dios. Pablo dice en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En realidad en griego dice lo siguiente, dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que es la voluntad de Dios. Tremendo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, mira, ustedes vienen de un sistema que se llama del mundo, son pensamientos que están lejos de cómo Dios piensa, como el cielo piensa, como el reino piensa. Y dice, entonces estas formas de pensar, que se llama según el mundo de este tiempo, dice Pablo, esa forma no debes que tener de pensar. Tú tienes que empezar a pensar como el cielo. Tú tienes que pensar como Dios piensa. Cuando empiezas a pensar como Dios piensa, vas a ver cómo es Dios. Se dice, porque cuando empiezas a renovar tu mente, es metamorfosis, es cuando empiezas a cambiar completamente tu forma de ver cómo es Dios. Y el cielo, como Dios quiere las cosas. Él dice, tu vida empieza a cambiar, tu mente empieza a cambiar. Tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo agradable y es lo perfecto. Todo lo demás no es la voluntad de Dios. También en Hebreos 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que el autor está diciendo aquí es que las personas maduras en el espíritu son los que han usado sus sentidos espirituales. Quiere decir, han podido escuchar en el espíritu, han podido ver en el espíritu, oler en el espíritu, han podido sentir en el espíritu. Han usado sus sentidos espirituales para discernir entre lo bueno y lo malo. Wow, eso es poderosísimo porque el autor dice aquí, madurez se define así. Se define que tú sabes cuál cosas vienen del reino de Dios y cuál cosas vienen del reino de Satanás. Entre lo bueno y lo malo. Eso es madurez. Y eso lo podemos hacer. ¿Cómo? Ejerciendo nuestros sentidos espirituales. Bajo la unción y bajo la dirección del Espíritu Santo que nos lleva a entender toda la verdad, podemos entender cómo es Dios. Y esto directamente va a afectar nuestra forma de orar. Porque si conocemos su voluntad, ya sabemos cómo orar también según su voluntad. Ahora mira Santiago. Santiago dice, amados hermanos míos, no eréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago está diciendo aquí que, mira, ustedes pensaban que Dios les da las tentaciones. Dice, no, en el primer capítulo, un par de versículos por arriba en este pasaje, Santiago está diciendo, no, Dios no tienta, Él no tienta a nadie. Y no puede ser tentado a Él por el mal. Entonces no digas cosas que Dios no hace. Y luego el argumento sigue, ¿no? Entonces por eso dice Santiago, no eréis. Ustedes piensan que Dios hace cosas que Él no hace.
Porque si piensa que Dios las hace, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a pensar algo de Él que no hace. Entonces, no heréis, porque Él dice, mira, toda buena dádiva, todo lo perfecto, todo don perfecto, esto es lo que viene del Padre de las luces. Padre de las luces quiere decir el que inventó la luz, que inventó la bondad. Como Jesús le llama al diablo el padre de las mentiras, Él inventó la primera mentira, no el Padre, no Dios. Él es el Padre, el generador, el que generaba las mentiras, el que inventó eso, pero Dios inventó la luz, Dios creó la luz porque Dios es luz. Entonces, si tú piensas en Dios, dice Santiago, tienes que recordar que todo don perfecto, todo lo bueno viene del cielo. Y por eso dice Jesús que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, porque en el cielo hay solo esto que representa a Dios. Juan 5:19, Jesús dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es poderosísimo este versículo. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús hace lo que vio al Padre hacer. Otra vez volvemos a lo mismo. Si Él dice, Padre, orad así, dice a sus apóstoles, sus discípulos, dice, orad así para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Esto quiere decir que Él también lo hizo. Él dice que yo hago solo en la tierra lo que vi el Padre hacer. Otro versículo dice que Él solo hablaba lo que escuchaba el Padre hacer. El modelo nuestro es el cielo. El modelo para saber la voluntad de Dios es el cielo. Y luego actuamos, andamos en ellos. Pero lo importante de este versículo es, verdad, es que Jesús dice, todo lo que yo hago, todo lo que yo hice, es la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, corrigiendo situaciones, bendiciendo. Esto es lo que es la voluntad de Dios. Y por eso podemos conocerlo también, si miramos a Jesús. Ahora, no podemos olvidar que tenemos un adversario. Pedro dice en 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es el papel del diablo. Él, en realidad, es nuestro adversario, no Dios. Dios no quiere lo malo, es el diablo que quiere lo malo. Lo vemos en Génesis, nunca nada ha cambiado. No es Dios que quiso lo malo, es el enemigo que siempre se opone a los planes de Dios. El problema no está con Dios. Por eso no tenemos que cambiar a Dios. No tenemos que decir a Dios, por favor, no hagas eso, Dios. No, Dios es bueno, quiere lo bueno y podemos entender lo bueno de Él y actuar como Jesús en esta tierra, entendiendo que nuestra lucha no es ni contra Dios, ni contra sangre, ni contra personas, es contra las huestes espirituales, contra el enemigo que quiere impedir que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pablo dice también en 2 Corintios 10, versículo 4 hasta 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo está diciendo, mira, nuestra lucha, porque tenemos guerra, dice Pablo, ¿con quién? No con Dios. Tenemos guerra ¿contra qué? Contra toda mentira, contra todo lo que el enemigo quiere poner en nuestras mentes. ¿Acerca de quién? Acerca de Dios. Dice él, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios va a afectar cómo nosotros andamos en nuestra vida. Va a afectar cómo nosotros oramos, por supuesto. De eso se trata en esta clase. Si yo conozco a Dios, voy a orar según la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios nunca va contra su carácter, contra el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Si Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno. Si Dios es misericordioso, todo lo que hace es misericordioso. Lo que Él muestra en su persona, en Cristo Jesús, que es la completa reflexión de Dios. Él muestra quién es Dios. Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Eso es importante para nosotros, porque esto también forma para nosotros la forma que tenemos que actuar. Él dice en el espíritu, en la mente, dice, en la mente está la lucha esta, donde el enemigo viene con cosas mentiras contra el carácter de Dios. Como hizo él desde la primera tentación con Eva, diciendo, Dios no quiere esto. No es verdad, Dios sí quería. Pero él no quería que Eva creyera que Dios lo quería. Entonces siembra la mentira y por obedecer la mentira estaba bajo el poder de él, de este mismo mentiroso. Pero nosotros en Cristo tenemos ese poder para poder atar todo esto. ¿Y cómo podemos atar y reconocer lo que no es de Dios? Por conocer la verdad, por conocer a Cristo, por conocer a Dios. Ahora, oramos desde el trono de Dios.
importante, como yo dije, como ves en el dibujo a la izquierda. Yo creo que podemos entender la voluntad de Dios. No oramos para cambiar la voluntad de Dios. Oramos con Dios. Porque dice Pablo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que estamos en el cielo. Estamos nosotros sentados con Cristo en su trono. Él nos ha dado la autoridad para poder actuar en su nombre. La misma autoridad que dio a sus apóstoles también ha dado a nosotros. Entonces, nuestra posición es no desde abajo hacia arriba, diciendo, Señor, no, es que desde arriba hacia abajo tenemos que actuar. Como dice Jesús a los discípulos, Él dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La autoridad que tenemos en Cristo Jesús, las llaves que Él nos dio para abrir y cerrar puertas, ¿verdad? Para abrir y para desatar y para atar. Esto pasa desde la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, si no atamos, no pasa nada. Si no desatamos, no pasa nada. Entonces, no todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Si no actuamos, nada va a pasar. Por eso la responsabilidad en todo esto corresponde a nosotros. Si nosotros no ponemos las manos sobre los enfermos, si nosotros no creemos, no va a pasar nada. Pero no es porque Dios no quiso. Jesús dio su vida para todo esto. Redimió el cosmos. Su sangre es suficiente para todas las enfermedades, para todo. Esto es lo bueno de entender cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Ahora, en Marcos 11, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyera que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora Jesús no está solamente diciendo, quiero que ates y desates. No dice Jesús también, quiero que hables. Que hables con autoridad, creyendo de que si tú hables a una situación, en este caso el monte, si tú hablas a algo que tú sabes que no es la voluntad de Dios, si tú hablas a eso, esto va a tener que sujetarse a tus palabras. Tenemos autoridad en nuestras palabras. Es como cuando Dios empezó a crear en el principio, Él tenía los pensamientos, que sabía lo que quería, y cuando Él empezó a hablar, Él empezó a decir, y con decir empezó a crear las cosas, empezaron a existir las cosas. La misma autoridad Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Es simplemente creer. Y yo sé que no es fácil. Yo no estoy así. Yo nunca he movido un monte todavía. He visto en otras áreas cosas tremendas que Dios ha podido hacer por medio de mi vida, por medio de mi esposa. Y yo he visto otras personas haciendo cosas increíbles, supuestamente, aunque han creído, por eso pasaron para Dios. Lo que digo es que esta es la autoridad que Dios nos ha dado. No es que intentamos cambiar a Dios, es que Dios dice, ponte a mi lado. Jesús dice, eso es lo que es la herencia de ustedes. Como yo hice esto el otro día, ahora ustedes pueden hacer lo mismo. ¿Y cómo lo hacen? Por fe. No hay nada malo en eso, es por fe, si creen. Ahora, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, Jesús otra vez está diciendo lo mismo. Él está diciendo, si crees, es para aquel que cree que estas señales le sigan. Entonces, en realidad, Él está diciendo que en vez de pedir a Dios que haga las señales, Dios dice, yo voy a hacer las señales si tú crees. Si tú en mi nombre oras, si tú en mi nombre echas fuera los demonios, estas señales van a seguir a ustedes. Es como Josué cuando entró en la tierra prometida. Ya no era que la nube les guiaba y la columna de fuego cada vez y el campamento se movía. No, ahí se paraba eso. Ya no era la columna ni la nube durante el día. Era Dios diciendo, mira, donde tú pisas, donde se pisa tus pies, esto va a ser tuyo, dice Dios. Yo voy a estar contigo. Se cambió todo completamente. Ya la iniciativa no era con Dios, ya la iniciativa ya era más con Josué. Y cuando Josué entendió esto, empezó a moverse de una manera sobrenatural y conquistando las cosas que Dios que había dicho que tenía que conquistar. Bueno, 1 Corintios 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo. En griego dice sinergos. Sinergos es
en realidad la palabra de donde viene nuestra palabra sinergio. Sinergio es como si tuvieras una persona en ¿cómo se llama? Una ópera que toca, ¿cómo se llama? Una orquesta, ¿no? Que toca el bajo, otro toca la batería, otro toca los violines, el violín, etc. Cada uno podrían ser personas muy buenas. Si cada uno tendría su CD, podemos decir, ok, 5, 5, 5, son 15 en total, ¿verdad? La suma de este esfuerzo de los tres sería 15. Pero cuando los tres se unen y produce una sinergia, o mejor dicho, cuando los 20, 30, 40 músicos se unen, eso produce una sinergia que ya no es 5, 5, 5, ya serían 10, 20, 30, ya se multiplica el resultado por la sinergia que produce esta relación y esta unidad que tiene. Eso es lo que Pablo dice aquí. Él dice, mira, somos colaboradores con Dios. Quiere decir que lo que produce nosotros colaborar con Él, porque estamos juntos en el mismo asunto, ya no es Dios haciendo todo por nosotros, es nosotros trabajando con Dios, produce una sinergia. Quiere decir que el resultado de trabajar en conjunto es más grande que Dios solo y tú solo. Wow. Yo no sé cómo vivir con esto, pero sí sé que estas verdades son cosas que son los privilegios que Dios nos ha dado. Ya no es cambiar a Dios, ya no es simplemente en una forma pasiva, pensemos si Dios lo quiere, si Él quiso esto, y decir fácilmente que todo lo que pasó fue la voluntad de Dios. No, conocemos la voluntad de Dios porque lo muestra en Cristo Jesús. Si no es bueno, perfecto y agradable no es Dios. Si no, como Santiago que dice que si no es exactamente como Jesús es, no es de Dios. Y tenemos que oponernos a eso, mirando a Jesús como nuestro ejemplo. Apocalipsis 3, versículo 21. Al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, según Pablo ya sabemos que estamos en el trono de Cristo Jesús, pero aquí estamos hablando de algo que tiene que ver con una actitud en nuestra vida durante el tiempo que vivimos, que es que cuando queremos sentarnos con Él en su trono en el futuro reino, ¿sabes? Cuando ya se va, aunque el reino ya está aquí, pero cuando se va a culminar todo lo de su reino y se va a establecer su reino en la tierra y en el cielo y en la tierra, ese tiempo dice Jesús, mira, tú vas a estar conmigo. Si vas a estar conmigo, dice Jesús, es porque tú vences como yo. Esto ya indica que Dios no hace todo por nosotros, es que nosotros en su nombre tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo. Por eso su vida es un ejemplo, por eso nosotros tenemos una responsabilidad de actuar en la gracia, en el amor de Dios y con el conocimiento de Dios, con la autoridad que Él nos ha dado para establecer su voluntad en la tierra. Y con eso quiero terminar, porque sé que muchos de nosotros nos cuesta. A veces, yo sé, quizás estás todavía orando para que Dios cambie su voluntad. Quizás a veces la estás manipulando, quizás por llantos o para que Dios vea qué pobrecito eres. Pero sabes, Dios no se mueve por esto. Dios se mueve por la fe. ¿Y sabes qué es fe? Fe es creer en lo que Dios dice, tanto de ti, del mundo, de tu vecino, de tus hijos, de tu economía, de todo. Esto es, cuando tú vas al cielo, como Jesús dice, orad así, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Es que cuando por fe entras en la presencia de Dios, ves los planos de Dios y cuando los ves, empiezas como Moisés a implementarlas en la tierra, empiezas a actuar y luchar y tomar autoridad donde el enemigo ha tomado autoridad hasta que huye, hasta que Él es vencido en el nombre de Jesús. Jesús dice, el que venciere en mi nombre como yo vencí, dice, así también vas a estar tú como yo. Eso es tremendo. Esta misma autoridad Dios nos ha dado. Por eso es una lucha, es espíritu contra espíritu. Es siempre la lucha de quién va a ser mayor, quién va a ganar. Bueno, vamos a ganar en el nombre de Jesús. Y con eso te quiero bendecir, que entiendes que sí puedes colaborar con Dios. En realidad, si no hacemos nuestra parte, Dios no puede hacer su parte aquí en la tierra, creo yo. No todo lo que pasa es la voluntad de Dios. No tienes que intentar cambiar a Dios. Dios ya te quiere lo mejor para ti, siempre quiere lo mejor para ti, nunca quiere nada malo para ti. Entonces, únete a Él en su trono, en su presencia, y desde el trono de Dios, tú empieces a usar la autoridad que Él te ha delegado, que Él te ha dado, para establecer el reino de Dios en tu mente, tu vida, en todas las áreas donde Él te ha puesto. Que Dios te bendiga.